de Profesionales de la Salud de la provincia de Córdoba, licenciado Rodrigo Moreno. Lo saludamos. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por establecer contacto para poder hablar de este tema que está teniendo tanto impacto y tanta visibilidad en este momento. Rubén, habría que ver por dónde te parece que empecemos a hablar de todo esto, porque las aristas son muchísimas. Falta de control, licenciado, falta de conocimiento, falta de diálogo. ¿Por dónde cree que pasa esto que comienza como un juego? Interesante, ahí nombrás tres cosas que son aplicables a cualquier problemática del campo de lo adictivo, ¿sí? Acá, a pesar de la gravedad de lo que está pasando, afortunadamente nos encontramos con situaciones que pueden pensarse desde la estructura que venimos pensando los que trabajamos en adicciones, en lo que tiene que ver en trabajar con factores de protección y factores de riesgo. ¿A qué voy con esto? Toda problemática de salud se acerca a agravarse en la medida que se encuentre con ciertos factores de riesgo que están desbordados, digamos, y tiende a prevenirse, tratarse, evitarse con ciertos factores de protección. Hablemos de consumo de drogas, hablemos de consumo de alcohol, hablemos de juegos, etcétera, etcétera. Lo que daban mención recién a la regulación, después me detengo un poco en todo caso a explicar lo que es lo adictivo, ¿sí? Pero sí, lo que mencionaban recién en relación a la regulación está bien, es necesario, pero es intervenir sobre un factor de riesgo más, no sobre toda la problemática, ¿sí? Bien. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, el alcohol, las bebidas alcohólicas, es algo que está regulado por la ley, no obstante, no deja de haber problemáticas de alcoholismo o de consumo problemático tanto en adultos como en niños, ¿sí? O en adolescentes. Probablemente las habría más si no estuviera regulado, ¿sí? Entonces, en ese aspecto vamos a intervenir en un plano, pero después está, digamos, esta habilidad que tiene el espectro o la modalidad adictiva, que la podemos pensar como un virus, ¿sí? A ver, sí. Recién pensaba esa imagen, ya que venimos recientemente de una pandemia mundial, en la cual tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí? La modalidad relacional adictiva tiene la posibilidad de adaptarse a los escenarios que le vayan permitiendo. Entonces lo que ha ocurrido acá con las ludopatías es un poco eso. Vamos dejando terrenos vacíos, terrenos sin supervisión como adultos, terrenos donde no pueden ser llenados por otros aspectos más sanos, y aparece esto. ¿A qué voy yo? Que tiene que ver con la disponibilidad, que tiene que ver con la crianza digital en generaciones que ya son nativos digitales, no inmigrantes digitales como somos los que tenemos más de 40. Sí. Entonces, hay, por un lado, un acercamiento inmediato, una proximidad directa, lineal, con las tecnologías, y un desconocimiento de parte de los adultos, que también es peligroso, ¿sí? Porque se va a regular, pero muchos adultos vamos a seguir sin conocer cómo funcionan ciertas cosas, y ahí tomo una de las otras, de las tres cosas que mencionaste al principio. Y si vamos a entender que el diálogo que hace falta sigue siendo de tipo confrontativo y no de otro estilo, también estamos en un error. ¿A qué voy yo? Que por ahí muchos padres dicen, bueno, yo hablo con mis hijos, y en realidad, digamos, lo que hacen es hablar y no escuchar, ¿sí? Esto aplica a todos los consumos problemáticos, ¿eh? Lo que vengo trabajando hace 20 años en el campo de las adicciones, las veces que me ha tocado trabajar con padres, cuando yo les pregunto que me den un ejemplo a qué se refieren cuando hablan con los hijos, en realidad es lo que informalmente se llama una bajada de línea. Les dicen qué tienen que hacer y qué no. Bueno, pero informo que eso no es hablar, eso es bajar línea, ¿sí? Que lo puedo entender como una necesidad, lo puedo entender que a veces uno como adulto desde el miedo plantea cuestiones de esa manera, verticalista, lineal, pero en términos operativos
no nos va sirviendo, ¿sí? Porque dialogar implica la posibilidad de decir lo que nosotros pensamos, pero la situación de escuchar algo a lo cual tenemos miedo de escuchar, ¿sí? Claro. Por eso es que es tan importante que podamos estar preparados para ver, bueno, si vamos a dialogar, que estamos listos para sentarnos a escuchar, que pasamos poco tiempo con nuestros hijos, que no tenemos respuesta a un montón de cosas, que no buscamos tenerla, ¿sí? Porque podemos no tenerla, es genial eso. Pero si eso nos pone en una búsqueda de diálogo y de construcción. Claro. Licenciado, sí. Esta adicción, porque esto hablaba con algunas personas cuando empecé a ver este tema, ¿no? Y esta adicción puede ser, o estas apuestas, estos juegos online, puede ser que hayan comenzado o se encendió en la pandemia y hoy se está dejando ver, o quizás hoy deja ver la peor cara. Bien, a ver, ahí me detengo en eso. Primero, yo creo que podemos estar hablando de un consumo problemático, ¿sí? Sí. Para hablar todavía de adicción, para hablar en sí de ludopatía, hace falta como un aprendizaje o un recorrido más largo en el tiempo. Por lo menos en experiencias con consumidores de drogas, hablamos de adicción cuando alguien ya tiene un periodo de consumo sostenido en el tiempo y que dejar de hacerlo trae aparejado un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Capaz que en muchos casos que estamos usando la palabra ludopatía, tal vez no quepa, digo, porque ayuda a quitarle un poco de dramatismo, pero sí vamos derechito a ella si no intervenimos. O sea, esa es la buena y la mala noticia, que en muchos casos estamos a tiempo de intervenir para que esto se agrave, ¿sí? En muchos otros ya cabe tratarlo directamente como una problemática adictiva, ¿sí? En el sentido de que una adicción no es algo que aparezca un día para otro ni se consolide de un lado para otro. Con respecto a la época, sí coincide temporalmente. En el 2020 tuvimos que quedarnos todos encerrados, las herramientas tecnológicas tomaron un protagonismo enorme y no hemos tenido la posibilidad de migrar rápidamente a asimilarlo y a aprender a usarlas con prudencia y con cautela, ¿sí? O sea, son herramientas excelentes las tecnológicas, lo que pasa es que no hemos tenido tal vez el tiempo de educarnos y de que nos enseñen a regularlas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, esta misma nota la estamos haciendo gracias a las tecnologías. O sea, por WhatsApp me contactan, acordamos por audios, ahora tenemos una llamada telefónica, después esto uno lo puede compartir, eso es fabuloso. Ahora el tema es poder aprender a regular eso, y esto es una problemática que nos toca a todos. Yo siempre marco esto, las adicciones es una problemática que nos ocurren a todos como grupo, ¿sí? No es que, porque yo no me drogo o yo no hago un consumo problemático de juego, no tiene nada que ver conmigo. No, tiene que ver con todos en el sentido de esto que daba mención al principio, de que somos protagonistas, directos o indirectos, en los factores de riesgo o en los factores de protección. Claro. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien. Por supuesto que lo que tiene que ver el tratamiento clínico en sí nos queda en manos a los especialistas, pero lo que es el espectro de la prevención, entramos todos, ¿sí? Lo que ustedes están haciendo ahora tiene que ver con eso, por ejemplo. Poder acercar a través de un medio de comunicación a sus oyentes habituales, a quienes no, a hablar con alguien que trabaja en el tema, y eso genera, no sé, que alguien se ponga a buscar información, que alguien capaz que una sola persona dice, bueno, esto que dice el licenciado, el diálogo no confrontativo, y capaz que este día se entabla un diálogo que ya no es a los gritos y unilateral, sino un intercambio que permite que se puedan abrir otros espacios, otro tipo de escucha, ¿sí? O sea, no es que estamos solamente en riesgo y está todo complicado, también tenemos todas herramientas más completas o menos completas con respecto a poder intervenir en esto, ¿no? Licenciado, esa es la buena noticia. Licenciado, esta situación, ¿se puede llegar a potenciar esta promesa de dinero fácil? Por ahí alguien me decía y me mandaba, cuando hablábamos sobre estos temas, los famosos gurús que llegan con fórmulas para ganar miles de pesos y demás. ¿Se puede llegar a potenciar esto por la crisis económica que estamos viviendo? Es un facilitador en los países llamados del primer mundo, digamos,
no se han desarrollado tanto estas problemáticas. No es que no se han desarrollado, sino que estadísticamente son mayores en economías como las nuestras por la vulnerabilidad económica que hay. Pero fíjese usted que esto, digamos, estamos hablando de adolescentes, pero nos vamos a encontrar con personas de 40, 50 años que lo agarra un gurú financiero y lo estafa también. Claro. Porque es una fantasía común a mucha gente, ¿sí? Yo no sé si existe o no el dinero fácil, yo creo que no. Claro. Porque es peligroso, digamos, en esto de la inmediatez, que es caldo de cultivo para el desarrollo de cualquier adicción, ¿sí? Claro. La inmediatez es como el último ingrediente para desarrollar una adicción, sea consumo de drogas, sea apuesta online, sea lo que fuere, es cierta fantasía o necesidad de que algo ocurra de manera inmediata. Y bueno, claro, es otro factor de riesgo también. Claro, le comento con respecto a esto del dinero fácil, digo, porque están esas publicidades engañosas o captativas, podemos decirle así, licenciado, porque le comento lo que me llega a mí en un grupo de WhatsApp de acá de la zona de Chilecito y de la Rioja. Sumate a uno de los mejores casinos. Con cualquiera de tus recargas o con tu primera recarga te regalamos 10.000 pesos. Claro. Y eso lo escucha uno, lo lee uno con cierta edad y cierta urgencia y es atrapante. Pero fíjese que, digamos, las publicidades vienen con esa estructura desde siempre. Lo que pasa es que ahora llegan de manera más directa. Toda publicidad en términos de marketing, porque también son todas estas informaciones que se podrían usar para fines más nobles, ¿no? Claro. Toda publicidad va a vendernos algo que nos va a mostrar algo con más cualidades de las que normalmente tiene, ¿sí? O sea, compremos un televisor, un lavarropas, un auto o un casino. Lo que pasa que el problema es la disponibilidad de recursos económicos, directos o indirectos, de parte de chicos de que no están preparados para manejar el dinero. Y considerando que muchos adultos tampoco lo están, ¿no? Claro. Pero antes, digamos, a mí me llegaba una publicidad de algo que me interesaba, y si no le pedía a mis padres, uno no contaba con los recursos directos o indirectos para ir a comprarlo. O tenía una complejidad mucho mayor, o ahora, digamos, lo virtual, las cuentas de cierto tipo de cuentas para adolescentes, la posibilidad de que se le escapen o no a los padres algunos datos de la tarjeta, la posibilidad de la participación de muchos adultos en esto también, que se prestan para ser intermediarios entre los chicos que juegan y no, porque esa es una realidad también muy complicada, que hay muchos adultos participando directamente en esto, no por ingenuidad, Bien. ¿Hay alguna característica de jóvenes, de niños, de adolescentes que sean o que estén más expuestos o sean más vulnerables? Sí, esta, a mi criterio clínico, aplica casi a todo el campo de los consumos problemáticos, ¿sí? Alguien que por ahí esté más expuesto emocionalmente, con una crisis identitaria típica de la edad. Usted marcaba adolecen, exactamente, adolecen, y son necesarios los grupos de pertenencia, pero por ahí hay adolescentes que están más próximos a poder, por participación de los adultos, a poder ir armando algunos grupos más con supervisión, ¿sí? Cuando no ocurre esto, estamos ante niños y adolescentes que están mucho más expuestos. Tenemos que tener mucho cuidado los adultos cuando decimos que no tenemos tiempo porque tenemos que trabajar. Bueno, sí, pero no, ¿sí? Claro. Porque lo que se pone en juego es algo muy grave. Está bien, es cierto, uno es grande, tiene que trabajar, hemos inventado una sociedad que en algún punto nos comió en eso, pero también tenemos que estar despiertos de no dejar descubiertos todos esos campos por una cuestión económica, ¿sí? Claro. Entonces, buscar espacios para hablar, y insisto en esto, el diálogo más que no sea confrontativo. Retar no es hablar, por ahí muchos adultos confunden con eso.
Totalmente de acuerdo en ese punto, ¿no? Que hay que generar ese diálogo no confrontativo para poder llegar mucho más allá, ¿no? Y vas a lograr muchas más cosas que cuestionando o quizás hasta peleando de lo que comenzó siendo un diálogo, ¿no? Exactamente. Bueno, mire, si funcionara así yo también lo haría, pero es como para que lo tengan en cuenta el resto de los adultos. Puedo entender la necesidad de retar, pero en términos operativos no termina logrando lo que buscamos. Lo que buscamos, exactamente. ¿Cómo se detecta, cómo se previene, licenciado, y cómo hago para ayudar a solucionar? Bien, bueno, hay distintas fases, digamos. Uno puede trabajar preventivamente, uno puede buscar diálogos por ahí en adolescentes que todavía no están en juego. ¿Y cómo se detecta? Y por distintos cambios en los patrones habituales de sueño, de estudio, de conducta que uno tenga individualizado de sus hijos, sobrinos, nietos, el joven del que estemos hablando, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos en esta cuestión de estar dispuestos a ver qué pasa, pero no pasar a ser una instancia de control persecutorio, ¿sí? Es un arte y es muy difícil, ¿sí? Es estar, y es saber que hay un montón de factores que no vamos a poder manejar para poder disponer nuestra energía a los que sí. ¿A qué voy con esto? Y tomo el ejemplo del consumo de drogas. Todas las familias que se detienen en el hecho de decir, bueno, pero hay en todos lados, hay disponibilidad, no puede ser, es culpa del gobierno, que bla, 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 bla. Bueno, pero en todo ese marco, les informo como buena noticia, que también hay gente que no se droga, o que también hay gente que no juega. Entonces, si bien ese es un factor de riesgo, como mencionaba al principio, también tenemos la posibilidad de ayudar, supervisar y controlar en otras cuestiones. Es acercarnos nosotros, ver de qué se tratan también estas cuestiones, no digo jugando, sino pudiendo ayudar a decodificar lo que tiene que ver con las consecuencias de esto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Por ahí, los adolescentes, como son nativos digitales, tienen un manejo de las tecnologías mucho más aceitado e inmediato que nosotros, pero como no son adultos, todavía no tienen instalado lo que es el pensar en las consecuencias, el ayudar a construir eso, ¿sí? Nosotros lo transmitimos fácilmente, pero porque tenemos algunos años andados y algunas etapas de desarrollo ya más transitadas, pero ayudar a pensar en las consecuencias, ¿sí? Darle espacio a la fantasía de que uno se puede hacer rico inmediatamente, pero ayudarlo a pensar que eso no suele ocurrir así o no suele ser así, ¿sí? Porque acá, ¿por qué prolifera esto? Porque es cierto que esa fantasía existe, claro, pero hay que ayudar a construir algo que tenga que ver para que no haya una disociación temporal tan grande, que no haya una cultura tan de la inmediatez. En eso somos protagonistas para ayudar a pensar. Claro. Y también ayudarlos a pensar. A veces pueden estar jugando con mucha habilidad un juego y no alcanzan a tener la desconfianza de pensar que del otro lado no están jugando con un par, sino que capaz están jugando con un adulto, ¿sí? Entonces es un interjuego, vamos a tomar esa metáfora, entre dos generaciones, donde esos tal vez nos pueden ayudar a mostrar con qué rapidez se pueden usar ciertos recursos, pero nosotros los tenemos que ayudar a pensar en cuestiones que no tienen que ver con la inmediatez. Claro. Sí, pero no quejarnos de que ellos viven, porque esto es lo que yo he visto en 20 años también, muchos adultos que dicen, bueno, pero no se dan cuenta, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros como educadores? Y no digo educadores, docentes, académicos, que tengamos que ser profes de primaria, secundaria, universidad, no, sino educadores en el sentido más macro, de ayudarlos en esta construcción, de pensar en las consecuencias y demás, porque ahí no entra tan linealmente la publicidad. Entra linealmente la publicidad porque por ahí esos espacios están vacíos de una supervisión o de un acompañamiento, y vuelvo a decir, no control persecutorio policial, claro, sino de una supervisión, un acompañamiento en el cual ya no es que va a venir la publicidad, se va a meter en la cabeza de nuestros hijos y se los va a llevar y los va a transformar en ludópatas compulsivos. ¿Sí? Porque expuestos a este tipo de publicidades van a estar, ¿sí? Se pueden regular algunas
y estaría genial que pueda ocurrir, pero no va a hacer que porque se regulen las publicidades o los usos esto desaparezca, porque el juego existe desde los principios de la humanidad, ¿sí? No el juego online, pero el jugar y el apostar existe desde hace mucho tiempo. Principios de los tiempos, claro. Acá lo nuevo no es que se haga que aparezca una adicción al juego, sino el formato y la accesibilidad que toma el juego. Bien. Licenciado, le agradezco este contacto. La verdad que es un tema para seguir hablando y hablar mucho. Y lo comprometo, si podemos tener nuevamente una entrevista para hablar sobre la legislación, lo acaba de decir usted, pero que hablemos puntualmente si la legislación puede llegar a poner freno al bombardeo publicitario, si podemos decir a eso, que hay, y también porque hoy los chicos en el deporte también ven lo que es una apuesta online, ¿no? Hay grandes equipos que tienen su publicidad en la camiseta. Sí. Y hay hasta jugadores que son ídolos de nuestros niños y que también fomentan el juego online. Exactamente. Pero bueno, vamos a comprometerlo para poder hablar nuevamente sobre estos temas y este tema puntual. Muchísimas gracias. No, de nada. Saludos. Hasta luego.